Vamos a continuar con el capítulo 15 y último. Lo vamos a ver en dos partes. Oligopolio. Los objetivos. Definir e identificar el oligopolio. Hemos estado, ¿verdad?, todo el 14 con el monopolio. Explicar dos modelos tradicionales de oligopolio. Utilizar la teoría de juegos para explicar cómo se determinan el precio y la producción en un oligopolio. Usar la teoría de juegos para explicar otras decisiones estratégicas. Describir las leyes antimonopolio que regulan el oligopolio. Bien. Allí esto siempre se los leo porque es un ejemplo de introducción que ayuda para que ustedes, ¿verdad?, vayan comprendiendo a medida que van con la lectura los conceptos y demás, vayan entendiendo de una vez de qué se trata cada uno de esos mercados. Una intensa guerra de precios en el mercado de las computadoras personales ha reducido el precio de la laptop por debajo de los $1,000 y el precio de una computadora de escritorio por debajo de los 500. Un puñado de empresas, y ahí nos dice cuáles son, está Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Acer y Toshiba. Representa más de la mitad del mercado global. Cada una de estas empresas debe prestar mucha atención a lo que hacen las otras. En otras palabras, nos está diciendo, lógicamente, que ellos son empresas rivales, ¿verdad? Ustedes ahorita pueden ver qué marca es la que ustedes prefirieron. O si, bueno, a medida que va pasando el tiempo, uno se le van arruinando los artículos y va cambiando y no, de repente no usa la misma marca, sino que dice voy a probar esta otra, ¿verdad? Y esas son las principales marcas de computadoras y laptops. En algunos mercados hay únicamente dos empresas. Los procesadores para computadoras son un ejemplo. Intel y Advanced Micro Devices fabrican los procesadores que utilizan la mayoría de las computadoras personales. ¿Cómo funciona la competencia solo entre dos fabricantes de procesadores? Cuando un pequeño número de empresas compite en un mercado, operan a favor del interés social como las empresas en competencia perfecta, o restringen la producción para aumentar sus utilidades como lo hace un monopolio. Las teorías de la competencia perfecta y del monopolio no predicen el comportamiento de las empresas que acabamos de describir. Para comprender cómo funcionan los mercados cuando compite únicamente un puñado de empresas, necesitamos los modelos más ricos que se explican en este capítulo. En la lectura entre líneas que se presenta al final, regresaremos al mercado de las computadoras personales y veremos cómo Dell y Hewlett Packard contienden entre sí por el dominio de este mercado. Si se han fijado, ¿verdad? La gente prefiere más la marca Dell. Vamos a empezar por saber qué es un oligopolio. El oligopolio, del mismo modo que la competencia monopolística, se encuentra entre la competencia perfecta y el monopolio. En un oligopolio, todas las empresas podrían fabricar un producto idéntico y competir solo en el precio, o bien fabricar un producto diferenciado y competir en precio, calidad de los productos y marketing. El oligopolio es una estructura de mercado en la que barreras naturales o legales impiden la entrada de nuevas empresas. El número de empresas que compite es pequeño. Barreras a la entrada. Las barreras naturales o legales a la entrada de nuevas empresas
a una industria puede crear un oligopolio. Fíjense bien, las barreras naturales. Y ya ahí les da un ejemplo, ¿verdad? De lo que es un oligopolio, cómo crear un oligopolio natural. Ahí está la figura y ahí está la explicación, ¿verdad? De lo que es un duopolio, que vamos a ver qué es el concepto, y el B, que es el oligopolio natural con 3 empresas. Duopolio. Duopolio natural, es decir, un mercado oligopólico con solo 2 empresas. Quizás sepa de ejemplos de duopolios en el lugar donde ustedes viven. Algunas ciudades solo cuentan con 2 empresas de taxis, 2 empresas de alquiler de automóviles, 2 centros de fotocopiado o 2 librerías universitarias. Eso va a depender del tamaño del lugar donde uno vive, ¿verdad? El precio más bajo al que la empresa permanecería en el negocio es de $10 por viaje. A ese precio, la cantidad que pueden proporcionar, la cantidad de viajes demandados es de 60 al día, que es la cantidad que pueden proporcionar solo 2 empresas. En este mercado no hay lugar para 3. Sin embargo, si hubiera solo una empresa, esta obtendría utilidades económicas, por lo que entraría una segunda empresa para apropiarse de una parte del negocio y de sus utilidades económicas. Ahí, ¿verdad? Como les dije, está la tabla, ¿verdad? La figura con la explicación de lo que es el duopolio y el oligopolio. El número de empresas es pequeño. Como existen barreras a la entrada, el oligopolio consiste en un pequeño número de empresas, cada una de las cuales controla una gran participación del mercado. Estas empresas son interdependientes y se enfrentan a la tentación de cooperar entre sí para aumentar sus utilidades económicas en conjunto. Interdependencia. Cuando en un mercado el número de empresas es pequeño, las acciones de cada una de ellas influyen en las utilidades de todas las demás. Y ahí les pone un ejemplo, ¿verdad?, de lo que pasó con la empresa Penny Stafford. Dice que el golpe fue recibido con particular interés por una cafetería cercana que se llama Starbucks. A los pocos días, dice, Starbucks comenzó a atraer a los clientes de Penny con tentadoras ofertas y precios más bajos. O sea que era la única forma, ¿verdad?, en que iba a salir ganando, porque no, entonces iba a tener que cerrar, ¿verdad? Tentación de cooperar. Cuando un pequeño número de empresas comparte un mercado, pueden aumentar sus utilidades al integrar un cártel y actuar como un monopolio. Un cártel es un conjunto de empresas que llega a un acuerdo de colusión para restringir la producción y aumentar los precios y las utilidades económicas. Aunque los carteles son ilegales, los cárteles, dice ahí, a veces operan en algunos mercados. Sin embargo, por algunas razones que descubrirá en este capítulo, los cárteles tienden a desintegrarse. Ahí tienen a la derecha un ejemplo de oligopolio y están 4 preguntas de repaso, las cuales ustedes van a contestar y me las van a enviar juntamente con las preguntas de repaso del final del capítulo 14. Estas 2, ¿verdad?, son las tareas para hoy jueves en la noche, ¿verdad? Y los demás que lea a partir de ahorita va a ser para que me lo envíen en el transcurso de la semana. Puede ser igual como lo hicimos la semana pasada, ¿verdad?
Me han enviado la tarea ya de una vez y yo los felicito por eso, pero igual les pongo ahí una regla, ¿verdad? Para que traten de cumplirla, pero si se adelantan, a mí no me molesta, ¿verdad? Lejos de eso, los felicito, ya que se ve el interés que ustedes tienen en aprobar su clase. Entonces tenemos del capítulo 14 la página 330 y del capítulo 15. Ahí tienen también en la página 330 iniciamos las preguntas de repaso, que son 5, están en la página 333. Y ahorita, que es la página 341, con estas preguntas de repaso, ¿verdad? Luego van a venir 4 preguntas de repaso más, de las cuales el 2 y el 3 se los dejo para el lunes y el 4 y el 5 se los dejo para el miércoles. Pero como les digo, si lo mandan todo de una vez no hay ningún problema. Y en cuanto más temprano envían sus tareas, mejor, porque ya es el último examen y entonces así yo saco la calificación de ustedes de una manera más rápida, ¿verdad? Ya el promedio. Bien, página 344 dice 2 modelos tradicionales de oligopolio. Imagine que usted opera una de las únicas 3 gasolineras que hay en un pequeño poblado. Está tratando de decidir si debe reducir sus precios. Para tomar esta decisión debe pronosticar cómo reaccionarán las otras empresas y calcular los efectos de dichas reacciones sobre las utilidades que usted obtiene. Si baja sus precios pero sus competidores no lo hacen, las ventas de usted aumentarán y las de los otros 2 competidores disminuirán. Como consecuencia, es muy probable que las otras empresas también disminuyan sus precios y las utilidades que usted obtenga disminuyan. Entonces, ¿qué hará usted? Se han desarrollado muchos modelos para explicar cómo funcionan los precios y las cantidades producidas en los mercados oligopólicos. Estos modelos se dividen en 2 grandes grupos, los modelos tradicionales y los de la teoría de juegos. Veremos ejemplos de ambos tipos. El modelo de la curva de demanda quebrada del oligopolio se basa en el supuesto de que cada empresa cree que si su precio sube, las demás no lo harán, pero si lo baja, las otras también lo harán. Eso así es, ¿verdad? Porque si van y le dice, vaya, usted, que eso no se da porque el combustible es algo que es un precio fijo en todos lados, ¿verdad? Pero como es un pueblo pequeño, entonces más bien lo venden más caro, ¿verdad? Entonces, si hay 2 o 3 gasolineras, entonces lógicamente ellos, para que, ¿quién va a querer para llenar el tanque, viajar muchos kilómetros teniendo ahí gasolinera? Entonces piensa, en vez de gastar en combustible para ir hasta allá a comprarlo más barato, mejor lo compro acá, ¿verdad? En el pueblo y me va a salir igual, se podría decir. Allí a la derecha tienen el ejemplo, ¿verdad? Ahora está el oligopolio de empresa dominante. Un segundo modelo tradicional explica una situación oligopólica en la que una empresa dominante posee una gran ventaja de costos en comparación con otras empresas y genera buena parte de la producción de la industria. La empresa dominante establece el precio del mercado y las demás actúan como tomadoras de precio. Ejemplos de oligopolios de empresa dominante serían una gran estación de venta de gasolina o un gran centro comercial que domina su mercado local.
En esto de centro comercial podríamos ya poner de ejemplo los moles, ¿verdad? Que ya en todas las ciudades principales pues hay. Si se fijan, Tegucigalpa y San Pedro Sula, más bien hay varios, ¿verdad? Según las distancias. Entonces, ellos, ¿verdad? Son ejemplos de oligopolios. Y allí tienen son solamente dos preguntas de repaso, ¿verdad? Ahí están en la página 345. 345. Juegos de oligopolio. Los economistas equiparan al oligopolio con un juego y para estudiar los mercados oligopólicos utilizan un conjunto de herramientas denominado teoría de juegos. La teoría de juegos es una herramienta para estudiar el comportamiento estratégico, es decir, la conducta que toma en cuenta el comportamiento esperado de los demás y que reconoce la interdependencia mutua. Esta teoría de juego fue desarrollada en 1937 por John von Neumann y fue ampliada por el propio Neumann y Oscar Morgenstern en 1944. Eso está en la página 369. Hoy en día es uno de los principales campos de investigación de la economía. El objetivo de la teoría de juegos es comprender tanto el oligopolio como otras formas de rivalidad económica, política, social e incluso biológica mediante un método de análisis diseñado específicamente para explicar los juegos de todo tipo, incluyendo los juegos de la vida diaria. Vamos a estudiar acerca de lo que son estos juegos. En primer lugar, ¿qué es un juego? En una empresa, lógico, ¿verdad? A primera vista esta pregunta parece un poco absurda. Después de todo, hay muchos juegos y todos son diferentes, ¿verdad? El juego de pelota, el juego de salón, juegos de azar, juegos de habilidad. Pero ¿qué características hay en todas esas diferentes actividades que las identifican como juegos? ¿Qué tienen todas ellas en común? Vamos a ver. El dilema de los prisioneros. Arturo y Roberto son capturados infraganti mientras robaban un automóvil. En vista de que no podían alegar inocencia, fueron condenados a 2 años de cárcel cada uno por este delito. Durante sus entrevistas con los dos prisioneros, el fiscal comienza a sospechar que además son responsables del robo de varios millones de dólares en un banco, realizado unos meses atrás, pero solo es una sospecha. El fiscal no puede condenarlos por este delito mayor a menos que consiga hacerlos confesar. ¿Pero cómo lograrlo? La respuesta es hacer que los prisioneros entren a un juego con las siguientes reglas. Fíjense bien eso, ¿verdad? Todo juego comparte 4 características: reglas, estrategias, recompensas y resultados. Reglas. Cada uno de los prisioneros es colocado en una habitación independiente de modo que no puedan comunicarse entre sí. A cada uno se le dice que es sospechoso de haber participado en el robo al banco y que si ambos confiesan haber cometido este delito más grave, cada uno recibirá una sentencia de 3 años por ambos delitos. Si solo uno confiesa pero su cómplice no, el primero que lo haga recibirá una sentencia reducida de 1 año, mientras que su cómplice recibirá una sentencia de 10 años. Fíjense bien, esa es la regla que ellos tienen para hacerlos caer, ¿verdad? Yo no sé si han visto series de televisión que utilizan bastante eso. Ahora, las estrategias. En la teoría de juego, las estrategias son todas las acciones posibles
de cada uno de los jugadores. Arturo y Roberto pueden realizar cada uno dos posibles acciones: confesar el robo al banco o negar haber cometido el robo. Debido a que hay dos jugadores y cada uno de ellos puede utilizar dos estrategias, existen cuatro resultados posibles. Fíjense bien: que los dos confiesen, que los dos lo nieguen, que Arturo confiese y Roberto lo niegue, o que Roberto confiese y Arturo lo niegue. Esas son estrategias, fíjense bien. Ahora las recompensas. Cada prisionero puede determinar la recompensa que obtendrá en cada una de estas situaciones. Es posible tabular las cuatro recompensas posibles para cada prisionero mediante lo que se denomina matriz de recompensas para el juego. Una matriz de recompensas es una tabla que muestra las recompensas para cada acción posible de cada jugador, tomando en cuenta cada acción posible de cada uno de los demás jugadores. Y ahí, ¿verdad? Como siempre, todos se lo muestran en tablas. El resultado. Las elecciones de ambos jugadores determinan el resultado del juego. Para predecir dicho resultado, utilizamos el concepto de equilibrio propuesto por John Nash de la Universidad de... Ahí no me acuerdo cómo se pronuncia. Él recibió el Premio Nobel de Economía en 1994 y en quien se basaron para el personaje principal de la película Una mente brillante. Miren qué bueno, yo ya la vi, no sé ustedes. Según el equilibrio de Nash, el jugador A elige la mejor acción posible tomando en cuenta la acción del jugador B, y el jugador B elige la mejor acción posible tomando en cuenta la acción del jugador A. En el caso del dilema de los prisioneros, el equilibrio de Nash ocurre cuando Arturo elige su mejor opción tomando en cuenta la opción elegida por Roberto, y cuando Roberto elige su mejor opción, toma en cuenta la elegida por Arturo. Y así van a encontrar un equilibrio. ¿Cómo encontrar el equilibrio de Nash? Analizando la situación desde el punto de vista de Arturo. Si Roberto confiesa, la mejor acción que Arturo puede realizar es confesar, porque en ese caso será sentenciado a 3 años de prisión en lugar de 10. Si Roberto no confiesa, la mejor acción que Arturo puede realizar también es confesar, ya que en ese caso recibirá una sentencia de 1 año y no de 2. Por lo tanto, la mejor acción que puede realizar Arturo es confesar. Y ahí le va diciendo, ¿verdad?, cómo va el juego. Ahora veamos el dilema. Ahora que ya se ha encontrado la solución para el dilema de los prisioneros, podemos entender mejor el dilema. El dilema surge cuando cada uno de los prisioneros analiza las consecuencias de negar su participación en el robo del banco. Cada prisionero sabe que si ambos niegan el robo al banco, recibirán únicamente una sentencia de 2 años de prisión por el robo del automóvil. Aquí les voy a dar mi punto de vista, pero allí, ¿verdad? Como los agarraron solos, no saben, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar, si uno de los dos irá a confesar, o porque no tuvieron chance de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Vamos a ver si hay un mal resultado. Para los prisioneros, el equilibrio del juego, es decir, que ambos confiesen, no es el mejor resultado. Si ninguno de los dos confiesa, cada uno recibe solo una sentencia de 2 años de prisión por el delito menor que habían cometido, ¿verdad? Me adelanté a lo que les había dicho. Las empresas en un oligopolio se encuentran en una situación similar a la de Arturo y Roberto en el juego del dilema de los prisioneros. Un juego de fijación de precios en el oligopolio.
Es posible usar la teoría de juegos y un juego como el del dilema de los prisioneros para comprender la fijación de precios, la guerra de precios y otros aspectos del comportamiento de las empresas en un oligopolio. Comenzaremos con un juego de fijación de precios. Para entender cómo se fijan los precios en los oligopolios, analizaremos el caso especial del duopolio, un oligopolio formado por dos empresas. El duopolio es más fácil de estudiar que un oligopolio integrado por tres o más empresas, pero ejemplifica la esencia de todas las situaciones de oligopolio. Las dos empresas deben compartir de alguna manera el mercado y de qué forma lo hagan depende de las acciones de cada una. Describiremos los costos de ambas empresas y la demanda de mercado del artículo que producen. Después veremos cómo la teoría de juego nos ayuda a predecir los precios que habrán de cobrar y las cantidades que deberán producir las dos empresas del duopolio. Condiciones de costo y demanda. Y allí les da el ejemplo ya, ¿verdad?, que tiene que ver con costo y demanda. Todo eso les está explicando el ejemplo, ¿verdad?, de cómo las dos empresas deben actuar de manera similar a cómo se hizo con los dos prisioneros, ¿verdad? Miren toda esa página 349, 350. Se trata de el ejemplo de la 351. Lo mismo. Todo tiene que ver con eso. Y aquí les va lo que es ya las preguntas de repaso de la página 354. Con estas preguntas de repaso son 6. Entonces llegamos ya a formar 2 ejercicios que serían los que les quedarían para el lunes. Voy a cortar acá porque está caliente el celular.